En este tiempo de Cuaresma en que les estoy hablando sobre distintos tipos de oración, para que siempre encuentren motivos para orar y medios para hacerlo, les quiero hablar de la oración de reverencia. Si ustedes se fijan en este hermosísimo icono de la Agia Tríada de la Santísima Trinidad, pintado por Andrei Rublev, un monje ruso, que nos cuenta el gran misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, en colores y en formas, como tres ángeles que están compartiendo una misma mesa, y en donde van a encontrar que el Padre es aquel que sería el origen, ¿no es cierto? Y que va a ser este. Y después el del medio es el Hijo, porque está vestido como está vestido Jesucristo, con túnica púrpura clavada, con una franja dorada y manto azul. Y después van a tener este de acá, que es el Espíritu Santo. Si se fijan, el Hijo y el Espíritu Santo están mirando hacia el Padre, que es el origen, y están reverenciándolo. Es decir, tienen las cabezas inclinadas. Y si se fijan un poquito mejor, detrás del Espíritu Santo hay una montaña, detrás del Hijo hay un árbol, detrás del Padre hay una casa. Pero acompañando la reverencia del Espíritu Santo está la reverencia de la montaña, y acompañando la reverencia del Hijo está la reverencia del árbol, ¿no es cierto? Se están inclinando delante del Padre, que curiosamente no ocupa el lugar central de este icono, sino que el lugar central lo ocupa Jesucristo, por querer decir que en esta mesa no hay cabeceras, ¿no es cierto? Sino que es una comunión de amor, en donde todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, todo lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre, y esa comunión y ese don de amor que hay entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre es el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es esto de la oración de reverencia? Es algo que aprendemos de Jesucristo. Ustedes habrán encontrado en el Evangelio algunos textos en donde Jesucristo es como si se subordinara al Padre y dice: todo lo recibido del Padre, obedezco al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, aparta de mí este cáliz. Es decir, pareciera como si Jesús, que es el Verbo encarnado, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Hijo, que se hace hombre, como si fuera menos que el Padre de alguna manera, porque está obedeciendo la voluntad de su Padre. Y eso sabemos que no es así, porque el dogma de la Trinidad nos habla de tres personas que tienen exactamente el mismo poder, la misma gloria, la misma inteligencia, la misma belleza, la misma bondad, la misma verdad. Y entonces, ¿qué vendría a ser o cómo nos explicamos esos textos en donde el Hijo está sometido a la voluntad del Padre? Bueno, esto tiene una explicación en cuanto a qué entendemos por la Agia Tríada o la Santísima Trinidad, y por qué es el Hijo en esa Trinidad de personas el que se hace hombre. ¿Qué entendemos por la Santísima Trinidad? Bueno, entendemos que el Padre es el origen del ser. Es un ser espiritual, es decir, que tiene inteligencia y voluntad como tienen los seres espirituales, pero que no existe nada antes que Él, porque Él es el origen del ser. Entonces, desde siempre, Dios, ¿qué hace con su inteligencia? Conoce. ¿Qué hace con su voluntad? Ama. ¿Qué conoce el Padre si no hay otra cosa más que Él? Bueno, se conoce a sí mismo. Y al conocerse a sí mismo, engendra un concepto.
Ustedes saben que la inteligencia al conocer engendra un concepto. Es decir, ustedes al conocerme engendran un concepto de mí, apagan este video y ese concepto sigue en sus cabezas y yo sigo en mi casa. Es decir, ese concepto se parece a la realidad, pero es distinto de la realidad. Se parece a la realidad porque nuestras inteligencias son muy imperfectas. Ahora, en la inteligencia perfectísima de Dios, ese concepto es idéntico a la realidad y por otra parte distinto de la realidad. Y ya ven en la palabra concepto, que significa concebido, un poquito los albores del Hijo, del Verbo. Entonces Dios se conoce a sí mismo, engendra un concepto de sí mismo, ese concepto es idéntico a sí mismo, tiene toda su verdad, toda su belleza, toda su bondad, pero es distinto de sí mismo, ¿no es cierto? Porque es un concepto. Y entonces, ¿qué es lo que hace con su voluntad que ama? Ama ese concepto, ama toda la belleza, bondad y verdad que encuentra en ese espejo que tiene de sí mismo, que es el concepto. Y entonces, ¿qué hace? Se derrama sobre ese concepto, le da todo su poder, toda su gloria, toda su inteligencia, y entonces engendra de esa manera al Hijo, es decir, al conocerse a sí mismo, engendra un concepto y le regala a ese concepto todo su poder. Es decir, que todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo porque el Padre se lo regala. Ahora, ¿qué pasa con el Hijo? Es decir, cuando el Hijo recibe, cuando ese concepto recibe la inteligencia y la voluntad divina, ¿qué hace con la inteligencia? Conoce. ¿Qué conoce? Conoce que todo lo ha recibido del Padre. Y entonces, ¿qué hace con la voluntad? Ama. ¿Y a quién ama? Ama al Padre. Y entonces, así como el Padre se derrama sobre el Hijo se derrama sobre el Padre. Le devuelve toda la bondad, toda la verdad, toda la belleza, todo el poder, toda la gloria. Y entonces esa bondad, verdad y belleza de Dios, esa divinidad de Dios está constantemente, porque esto no es que pasa en un momento, esto pasa desde siempre, porque Dios es eterno. Y entonces, eternamente, el Padre está engendrando al Hijo, eternamente el Hijo está devolviéndole todo al Padre, y ese regalo del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, lo que llamamos el don de la divinidad, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la divinidad? Está por entera en el Padre, está por entera en el Hijo y está por entera dándose en el Espíritu Santo. Entonces así, con esta idea explicada muy rudimentariamente, porque evidentemente este es un misterio que supera totalmente nuestra capacidad de comprensión, todo lo recibimos del Padre y todo tenemos que devolvérselo al Padre. Y tanto esa donación que recibimos del Padre como esa entrega que tenemos que hacer de nosotros mismos al Padre, tiene que darse por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿por qué el Verbo, el Hijo, es el que se hace hombre? ¿Por qué no se hace hombre el Padre? ¿O por qué no se hace hombre el Espíritu Santo? Bueno, porque lo que pasa es que lo que eternamente hace el Hijo en el seno de la Trinidad es lo que tiene que volver a ser el hombre en el mundo creado. Es decir, también el hombre recibió todo del Padre en el momento de la creación. No solamente lo que es humanidad, sino recibió este universo, recibió la posibilidad de crear a través de la transmisión de la vida, que por supuesto es un don de Dios que crea, pero interviene la unión del hombre y la mujer. Y por otra parte, de crear a través del trabajo, ¿no es cierto? Porque Dios creó las montañas y los océanos, pero no hizo los puentes ni las casas. Y entonces
el hombre que debió haberle devuelto todo al Padre en gratitud, en alabanza, ¿no es cierto?, en reconocimiento de que todo lo recibido de él, no ha hecho lo que hizo eternamente el Verbo, sino que se ha apropiado de esas cosas y se ha separado del Padre. Entonces el Verbo se hace carne, es decir, la segunda persona de la Trinidad se hace hombre y habita entre nosotros para enseñarnos a devolverle al Padre todo lo que del Padre hemos recibido. Y por eso tengo que cumplir la voluntad del Padre, tengo que entregarme al Padre. Por eso las últimas palabras de Jesús son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinando la cabeza expiró, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace, es decir, cumplir la voluntad del Padre en todo momento y enseñarnos a nosotros a cumplir la voluntad del Padre. Entonces existe entre Jesucristo y el Padre una reverencia, ¿no es cierto? Lo reconoce como su origen, lo reconoce como la fuente de todo lo que tiene. Yo no sé nada, es el Padre el que me lo ha dado a conocer, dice Jesús, no sé nada por mí mismo, es decir, todo lo he recibido del Padre, pero nos habla de que como el Padre y yo somos uno, ustedes también sean uno en mí. Entonces, esta obediencia al Padre, esta reverencia al Padre, este reconocimiento de que Él es nuestra fuente, puede ser que la oración de Jesús, ¿no es cierto? Jesús se dirige al Padre para reverenciarlo, para inclinar la cabeza, como está haciendo en este icono, y mirándolo al Padre como el origen de todo lo que tiene. Bueno, nosotros también podemos hacer una oración al Padre, una oración de reverencia. Vieron que algunas veces no nos relacionamos mucho con el Padre, nos relacionamos más con Jesucristo. También podemos hacer oración al Espíritu Santo y hace mucho bien, porque hay que invocarlo, porque Él quiere venir a nosotros y justamente restablecer entre nosotros y el Padre esta comunión de amor, por la cual el Padre se regala a nosotros y nosotros nos devolvemos eternamente al Padre. Pero en este caso quiero decirles que conviene en algún momento reverenciarlo a Dios, hacer una oración en donde nosotros reverenciamos al Padre y entonces lo reconocemos como el origen de todo lo que tenemos, lo redescubrimos. Vieron que cuando le preguntan a Jesús, enséñanos a rezar como Juan enseñaba a sus discípulos, Jesús nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Es decir, nos enseña una oración que está dirigida al Padre. Y si ustedes se atienden bien en la misa, van a ver que la mayor parte de las oraciones que dirige el sacerdote están dirigidas al Padre, porque el sacerdote está haciendo las veces de Jesucristo. Y entonces esta oración de reverencia frente al Padre supone presentarnos frente a Dios, inclinar nuestra cabeza porque no somos nada, porque todo lo recibimos de Él, porque tenemos que obedecerlo, porque tenemos que hacer su voluntad, porque Él nos dio una vida y Él conoce el momento en que se inició esa vida y se engendró y se entretejió en el seno de nuestra madre, y Él conoce el día en que va a terminar esta vida y vamos a tener que presentarnos frente a Él para darle testimonio, para darle cuentas de la administración que nosotros hemos hecho de todos esos dones que hemos recibido regalados de Él, de los talentos, cuando Él venga a preguntarnos, bueno, ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu corazón? ¿Qué hiciste con tu inteligencia? ¿Qué hiciste con tu educación, con tu familia, con tu fe, con tu salud? Y entonces nosotros tengamos que decirle, Padre, esto es lo que yo he logrado en esta vida, y le mostremos lo que hay entre nuestras manos, en donde no le va a importar
si tenemos grados académicos o si tenemos propiedades o si tenemos grandes éxitos en un sentido humano, sino que le va a importar lo que hemos amado, lo que hemos perdonado, lo que Jesucristo nos ha enseñado, que es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y entonces por eso el tener cada tanto una oración de reverencia, ¿no es cierto? Un presentarnos frente al Padre como Jesucristo, ¿no? Todo lo que tengo lo he recibido de Él. Mis últimas palabras, sean o no sean esas, las mismas que Jesús, pero en el fondo siempre son estas, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Que nuestra vida va a las manos de nuestro Padre, que va a tener que juzgar nuestras acciones, y entonces que nosotros hagamos un tiempo en donde reconocemos que todo lo hemos recibido de Él, que Él es la fuente de todo, que por lo tanto esa es la razón por la cual tenemos que obedecerlo, esa es la razón por la cual tenemos que tener en cuenta cuál es su voluntad, y entonces que hagamos esta oración de reverencia frente al Padre, ¿no? Se los recomiendo, es muy linda la relación del cristiano con el Padre, ¿no es cierto? Y está muy constituido en Cristo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros nos unimos a Cristo para darle esta reverencia al Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo es como que empieza a fluir, porque es como si encontrara un camino, ¿no? Es decir, el camino que tiene siempre, ¿no es cierto?, entre el Padre y el Hijo y el Padre, y que muchas veces se rompe por nuestro pecado, ¿no? Por nuestra falta de reconocimiento, porque nosotros tantas veces le robamos al Padre esos dones que Él nos da y nos olvidamos de reverenciarlo, ¿no? De reconocerlo a Él como la fuente de todo lo que tenemos y por lo tanto el objeto de toda nuestra gratitud. Así que miren un poquito este icono en donde el hijo reverencia al padre a pesar de que no es menor que él, y por eso el icono lo pone en el lugar del medio y está un poquito sentado más arriba porque tiene una perspectiva que se llama perspectiva invertida, ¿no es cierto? Que es como si estuviera un poco detrás en esta mesa alrededor de la cual están sentadas las tres personas divinas. Bueno, les dejo la bendición. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.